Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar qué es y en qué consiste el ordoliberalismo. El ordoliberalismo es la versión alemana del liberalismo económico, que enfatiza la necesidad de que el Estado se asegure de que el libre mercado produzca resultados cercanos a su potencial teórico. Los ideales ordoliberales se convirtieron en la base para la creación de la economía social de mercado alemana después de la Segunda Guerra Mundial. El término ordoliberalismo fue introducido en 1950 por Gero Möller y se refiere a una revista académica alemana que se llama Ordo. Los ordoliberales se separaron de los liberales clásicos, en particular Walter Eucken, junto con Franz Bohem, el fundador del ordoliberalismo y la Escuela de Friburgo. Rechazaron el neoliberalismo. Los ordoliberales promovieron el concepto de economía social y de mercado, y este concepto promueve el importante papel del Estado en relación con el mercado, que es muy diferente a las ideas asociadas al término neoliberalismo. Irónicamente, el término neoliberalismo fue acuñado originalmente en 1938 por Alexander Rustov, quien ahora es considerado un ordoliberal. La teoría fue desarrollada desde aproximadamente 1930 hasta 1950 por economistas alemanes y juristas de la Escuela de Friburgo, como Walter Eucken, Franz Bohm, etc. Los ideales ordoliberales llevaron a la creación de la economía social de mercado alemana después de la Segunda Guerra Mundial, y fueron particularmente influyentes en la configuración de una ley de competencia sólida en Alemania. Desde la década de 1960, la influencia de los ordoliberales en la economía y la jurisprudencia ha disminuido significativamente, pero muchos economistas alemanes todavía se llaman a sí mismos ordoliberales. La revista académica Ordo todavía se publica, y el ordoliberalismo todavía se enseña en la Facultad de Economía de la Universidad de Friburgo. En esa universidad fue donde nació esta teoría económica, que fue desarrollada por los profesores de esta universidad en los años 30. El ordoliberalismo intentó crear su propia doctrina de la economía nacional, a partir de la síntesis de las ideas de la nueva escuela histórica, el neoclasismo y el liberalismo tradicional. El ordoliberalismo se relaciona con el liberalismo tradicional por la idea de libertad individual basada en el fortalecimiento y fomento integral de la propiedad privada de los medios de producción. Al mismo tiempo, los neoliberales, a diferencia de sus predecesores, evaluaron los procesos de la vida económica desde un punto de vista macroeconómico, no microeconómico. Además, el ordoliberalismo se diferencia respecto al neoliberalismo en que defendía la influencia activa del Estado en la economía. El ordoliberalismo se basa en la teoría del orden de la competencia y el concepto de economía social de mercado. La doctrina de los dos tipos de sistema económico pertenece a Walter Eucken y se expone en sus obras Los fundamentos de la economía nacional de 1947 y Principios básicos de la política económica de 1950. Si Keynes explicó las dolencias del capitalismo por una falta crónica de demanda efectiva, que con la no intervención del Estado en la economía priva a este sistema de incentivos para el desarrollo, entonces los ordoliberales vieron la fuente de los problemas en el socavamiento de la competencia perfecta y en los monopolios. El monopolio es una desviación del mercado de competencia perfecta. El ordoliberalismo calificó a los sindicatos como monopolistas y defendía la adopción por parte de los empresarios y el Estado de medidas restrictivas contra ellos. El ordoliberalismo asimismo también defendía una división del trabajo claramente definida en la gestión de la economía con responsabilidades específicas asignadas a determinadas instituciones.
La política monetaria debe ser responsabilidad de un banco central comprometido con la estabilidad monetaria y la baja inflación, y aislado de las presiones políticas con un estatus independiente. La política fiscal debe consistir en equilibrar los ingresos fiscales con el gasto público, y es competencia del gobierno, mientras que la política macroeconómica debe estar dirigida por los empresarios y sindicatos. El Estado debe formar el orden económico, no administrar los procesos económicos. Y 3 ejemplos negativos que los ordoliberales usaron para apoyar sus teorías son el nazismo, el keynesianismo y el socialismo ruso. La idea ordoliberal de una economía social de mercado se ve a menudo como una alternativa progresista más allá de la izquierda y la derecha, y como un tercer camino entre el colectivismo y el liberalismo clásico. Al criticar la planificación así como los métodos de intervención en los procesos económicos, Walter Eucken también se opuso al modelo de libre mercado del siglo XIX, que en el siglo XX podría volverse destructivo para el orden competitivo. Walter Eucken estaba profundamente convencido de que solo una economía de este tipo, basada en la competencia, garantizaría la libertad y la dignidad humana, y que el éxito de la política económica del Estado solo era posible si todos los principios propuestos por él se aplicaban de manera integral. El modelo de economía social de mercado se puso en práctica a finales de la década de 1940, durante los gobiernos de Konrad Adenauer y Leonhard Erhard en Alemania. Los resultados de esta implementación son muy apreciados debido a los éxitos económicos de la economía alemana durante la posguerra. Como ministro de Economía en el gabinete de Adenauer, Ludwig Erhard lanzó a la República Federal Alemana a un curso fenomenalmente exitoso a nivel económico, siguiendo los principios básicos del ordoliberalismo, convirtiendo a Alemania Federal en una economía social de mercado. Sus políticas dejaron los medios de producción principalmente en manos privadas y permitieron que los mecanismos del mercado fijaran los niveles de precios y salarios. El gobierno promovió la justicia social con medidas diseñadas para asegurar una distribución equitativa de la riqueza generada por la búsqueda de ganancias. Bajo estas políticas, la producción industrial se recuperó rápidamente, los niveles de vida aumentaron constantemente y el gobierno pronto abolió todo el racionamiento. Así, Alemania Occidental se hizo famosa por su milagro económico. En una época en la que el socialismo parecía estar ganando la batalla intelectual a las ideas de libre mercado, Erhard se atrevió a implementar una reforma liberalizadora que permitió a Alemania resurgir de sus cenizas, sentando las bases de lo que luego sería la primera economía del continente europeo. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.